audio. Ahí está. Listo. Ok. Mm, Buenos días, mi nombre es Alberto Galeana, residente de tercer año de medicina interna. El día de hoy vamos a tener la revisión de cáncer de mama. Realmente es un tema extremadamente amplio. Probablemente mientras yo esté hablando se esté innovando sobre ese tratamiento, ya que es de los cánceres de mayor carga en el mundo y también de los que más se está constantemente actualizando, diagnóstico, tratamiento y prevención. Entonces va a ser una revisión breve de lo que nosotros podemos encontrar tanto como internista o las complicaciones o entender qué es lo que o cuál es todo el trayecto que ha recorrido una persona o una mujer con cáncer de mama que llega a nuestras manos por alguna complicación o por alguna otra enfermedad. Vamos a iniciar entonces. El cáncer de mama es el tumor maligno en mujeres más frecuente en México y también es en el mundo. Y es la primera causa de muerte por cáncer, siendo responsable de hasta el 17% de la mortalidad asociada a las neoplasias. Aquí tenemos dos cifras que son muy importantes. En 2020 se diagnosticaron aproximadamente 2.3 millones de casos en el mundo y a su vez ocasionó 685,000 muertes asociadas a esta enfermedad. Si estos números son preocupantes, debido al envejecimiento de la población, se estima que para 2040 3.3 millones de casos se reporten cada año en todo el mundo y de estos, 1 millón van a fallecer. Es decir, es una enfermedad que sí, su carga en cuanto al sector salud es extremadamente importante y no conocerla, pues no va a permitirnos a nosotros darles un tratamiento adecuado a estas pacientes. Quizá lo encontremos en estadios tardíos, pero eso no quiere decir que no podamos ofrecerle algo, por lo menos para su calidad de vida. Y a su vez, el ignorar estas cifras nos demuestra que no estamos conscientes de salud pública, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y vemos aquí que en México incluso tiene repercusiones económicas, no solo para el sector salud, sino a cualquier nivel. Cada muerte por cáncer de mama equivale más o menos a 21 años de vida saludable perdida, lo cual, pues en términos de economía, también es algo muy preocupante. Factores de riesgo tenemos muchos. Este, hay quienes clasifican como bajo riesgo, moderado riesgo, vamos a aceptar, y alto riesgo. Estos los pueden clasificar incluso como riesgo relativo de menos de 2 para bajo riesgo, moderado riesgo de 2 a 4 y alto riesgo de más de 4. Bajo riesgo pueden ser menarca temprana o menopausia tardía, nulliparidad, obesidad, posmenopausia, terapia de reemplazo hormonal e incluso alcoholismo. De moderado riesgo, que la paciente presente un familiar de primer grado con cáncer de mama. Eso es importante porque siempre se hace mucho énfasis en esto, en la predisposición genética, pero realmente solo entre el 5 y el 10% de las pacientes con cáncer de mama tienen un antecedente hereditario corroborado. Otras de moderado riesgo pueden ser mutaciones como el CHEK2, también que haya tenido su primer hijo después de los 35 años, que ya presente enfermedad proliferativa de mama o una densidad mamaria elevada. Y de alto riesgo, pues mutaciones BRCA1 y 2, mutación PALB2, que presente carcinoma lobulillar in situ, hiperplasias atípicas o exposición a radiación antes de los 30 años. Aquí en el centro médico, pues eso no es tan infrecuente, pues todos los pacientes con linfoma han tenido este tipo de exposición a radiación de forma importante a una edad temprana. También las mujeres que tienen mutaciones BRCA1 van a presentar mayor incidencia de tumores de alto grado y que van a carecer a su vez de la expresión de los tres receptores, tanto el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano o HER2 y pues por lo tanto tendrían mayor posibilidad de presentar un cáncer triple negativo. En cuanto a las etapas del diagnóstico, en México todavía se diagnostica la enfermedad en etapas que ya son localmente avanzadas, hasta en el 55.9% de los casos y el 10.5% ya en etapa metastásica. ¿Cuál es el problema? Que esto también se asocia a el nivel socioeconómico de la población y su nivel cultural o educativo, ya que las pacientes que en estos tipos de rango también son pacientes que no tienen acceso a ni siquiera al tamizaje, no tienen acceso a un centro de salud cercano y eso provoca que su diagnóstico ya sea en etapas tardías, para lo cual pues las opciones de tratamiento son más limitadas o las comorbilidades asociadas a los tratamientos pues van a ser más frecuentes y pues en consecuencia su sobrevida será menor y su calidad de vida también será menor. Para la detección temprana tenemos recomendaciones generales, algunas escritas en el Consejo Mexicano del Cáncer de Mama publicado en 2023 y otras
pues, de las guías internacionales. Para un breve resumen, se recomienda el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años, pero hay que saber explicar a las pacientes cómo se tiene que realizar 7 días después de terminada la menstruación. No es esporádico, no es cuando se acuerda, tiene que ser así de específico para aumentar la posibilidad. Realmente no se espera que las mujeres puedan ser capaces de detectar, o no se espera esto que las mujeres se puedan autodiagnosticar con una masa en mama, sino que sean conscientes de los más mínimos cambios que presenten en la glándula. El examen clínico mamario anual a partir de los 25 años, este tiene que ser por médico capacitado. En teoría, cualquier médico general está capacitado, pero se recomienda que los médicos que se dediquen a la atención de medicina familiar sí sepan cómo realizar correctamente este examen y que revisen pues la mama en toda su integridad, no nada más el área del areola y el pezón. Mastografía anual en mujeres asintomáticas también a partir de los 40 años y el ultrasonido en mujeres menores de 35 años. Aquí tenemos igual, por norma oficial mexicana, la 041 se recomienda en mujeres aparentemente sanas de los 40 a los 69 años de edad y aquí se recomienda cada 2 años. Por la American Cancer Society, de los 40 a los 44 años, el tamizaje es opcional y en caso de que se decida continuar, debe ser anual. De los 45 a los 54 años, este sí tiene que ser anual, y de 55 o más, pues ser anual o bienal. La ESMO también nos refiere que a partir de los 75 años va a depender del estado de salud de la paciente y realmente si la paciente quiere continuar con el tamizaje. Pero bueno, esto ya es un poquito más de lo que al menos sí se ha corroborado que funciona en este tipo de pacientes. De hecho, quienes más se benefician es este grupo de edad, de 45 a 54, donde sí es evidente que aumenta la sobrevida de esos pacientes al tener un diagnóstico más temprano. Más adelante es donde muchas veces podemos escuchar que no se recomienda tanto, que realmente la sobrevida no es tan buena, pero pues también depende del grupo y la edad y el momento en el que se diagnostique ese tipo de cáncer. Alteraciones moleculares son muchísimas. Realmente escapa de los objetivos de esa presentación hablar de de todas las miles de alteraciones que se pueden presentar. Únicamente vamos a hablar cuáles son las alteraciones más frecuentes. El TP53 en el 41% de los casos, el PIK3CA en el 30% de los casos, MYC 20% de los casos y PTEN 16% de los casos. Y esto, pues también dentro de la fisiopatología del cáncer en general y el cáncer de mama, pues va a haber algunos genes que en teoría se van a alterar. Por ejemplo, la desregulación del P53, que es un gen reprimido, pues sería el que permitiría que prolifere la célula neoplásica. Al contrario, si es la ciclina de uno que está activado, pues la supresión de este gen es el que permitiría que directamente la neoplasia pudiera avanzar. Histología también, hay muchísimos. Realmente no es eso no es una clase de histología, únicamente saber que existen muchos tipos de cáncer a nivel histológico y cómo se pueden presentar, puede ser lobular pleomórfico, puede ser lobular clásico, micropapilar, mucinoso, apócrino, secretor, realmente pues aquí solo se mencionan algunas de las mutaciones genéticas que podrían presentar. Este es el HER2, ¿no? Con replicación del 25% de los casos, por ejemplo. Biomarcadores, igual vamos a hablar de los más frecuentes. El receptor de estrógenos, que va a ser positivo por inmunistoquímica si al menos el 1% de las células lo tienen presente. El uso, como viene aquí, es esencial para caracterizar por medio de inmunistoquímica el grupo luminal. También tiene peor pronóstico si este marcador es negativo. También es un marcador predictivo para decidir o no tratamiento endocrino o para prescripción de tratamiento endocrino. El receptor de progesterona igual va a ser positivo por inmunistoquímica si las células están afectadas al menos en más del 1%. Si es negativo, el tumor se va a clasificar como luminal B. Entonces, aquí tenemos una forma también, o entender por qué algunos reportes que nosotros leemos a veces en las notas de oncología, pues tienen una descripción tan amplia. Son por esos marcadores que ya están corroborados. También va a tener, si es negativo, un pronóstico malo para el paciente y también para respuesta a tratamiento que sea endocrino. Y el HER2, es un poquito más difícil de entender cómo se reporta, pero bueno, positivo, por lo menos si es más del 10% de, de las células y que tengan la membrana completamente marcada en tres cruces. Y a su vez, pues aquí vienen algunas otras consideraciones. Pero bueno, es importante porque también nos ayuda a determinar el tipo de tumor al que nos estamos enfrentando. Es como pronóstico y también para decidir si se le puede dar tratamiento anti-HER2. Hablemos un poco más de la mastografía.
Realmente este es el único método de imagen que se ha corroborado. Un estudio disminuye la mortalidad por cáncer de mama, hasta en un 40% de las mujeres de 50 a 69 años y de un 29 al 48% en el grupo más joven de 40 a 49 años. La mastografía detecta de 2 a 8 cánceres por cada 1000 estudios realizados. Sin embargo, traspolemos esto a una población de 7 billones de personas, de las cuales la mitad son mujeres, 3,5 billones de personas, pues realmente sí es una herramienta muy útil cuando lo colocamos en la balanza. ¿Cuándo se debe solicitar una mastografía de tipo diagnóstico? Cuando la mujer presente mamas densas para evaluación de nódulos y microcalcificaciones que se hayan encontrado por otro método de estudio, lesiones mamarias que se detecten con otra modalidad de imagen, que la paciente presente masa o tumor palpable, que presente secreción espontánea por el pezón, y aquí no hace referencia del tipo de secreción, simplemente cualquiera. Si es telorrea, si es galactorrea o cualquier cosa, se debe considerar solicitar una mastografía. También si la paciente presenta cambios en la piel de pezón o la areola, si la paciente presenta un dolor focal persistente en la glándula mamaria y para seguimiento de cualquier paciente que tenga BRAF 3 o más. Ahorita vemos esa clasificación que está acá, ¿no? BRATS tenemos que va del grado 0 hasta el grado 6. Grado 0 es incompleta y realmente necesita una nueva revisión, pues no es un estudio que sea valorable. Aquí tenemos igual la recomendación del Consejo Mexicano de Cáncer de Mama, insuficiencia para el diagnóstico. Sin embargo, esto no es igual a 0. Incluso puede existir un 13% de posibilidad de malignidad, pero nos dice que o se repita la mastografía o en su defecto que se acompañe de estudios adicionales como un ultrasonido. El grado 1 es negativo, no hay ningún hallazgo que reportar y se recomienda continuar con la mastografía anual en mujeres a partir de los 40 años. Grado 2, hallazgos benignos, únicamente mastografía anual en mujeres a partir de los 40 años. Grado 3, son hallazgos probablemente benignos. Aquí es donde a partir de un grado de este grado ya podemos hablar de malignidad. Sin embargo, es un porcentaje muy bajo, 2% de probabilidad de malignidad, y también este requiere seguimiento por imagen unilateral del lado con hallazgos que sean dudosos, por lo menos a los 6 meses, y posteriormente que este sea anual o, que sea anual bilateral por 2 años, únicamente para identificar la progresión de esta lesión probablemente maligna. Pero bueno, lo importante es que si encontramos, por ejemplo, una lesión BRAF3 en mama derecha, pues el ultrasonido, que sería el siguiente estudio, solamente será en la mama derecha y a los 2 años, ahora sí, realizaríamos el estudio bilateral. El grado 4, hallazgos de sospecha de malignidad, se va a subdividir en 4A o con baja sospecha, que va de el 2 a menos del 10%, 4B, moderada sospecha, que va del 10 a menos del 50%, y C, al que va de más del 50 y menos del 95%. Todos los virus 4 requieren biopsia. Grado 5, altamente sugestivo de malignidad. Este sí requiere biopsia y es más del 95% de posibilidad de que sea maligno. Y es para valoración, bueno, espera tratamiento definitivo o para valorar respuesta a tratamientos previos. Ok, aquí tenemos, en cuanto al ultrasonido mamario, ¿qué nos dice el diagnóstica? Que tiene que ver con lo que iniciamos. El único estudio que realmente ha disminuido la mortalidad es la mastografía. Todo lo demás que vamos a revisar, el ultrasonido, la resonancia de mama o incluso cualquier otro estudio nuclear, son complementarios. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Siempre hay que solicitar primero la mastografía y a partir de ahí podremos avanzar. A menos que nuestra paciente tenga menos de 35 años. En ese caso, es el único que sí se recomienda primero ultrasonido mamario. ¿Para qué nos puede servir este estudio? Diferenciar nódulos quísticos de sólidos, aquellos que son benignos de malignos, para valorar su vascularidad y también la elasticidad del tumor o la masa. Indicaciones clínicas del ultrasonido mamario: evaluación de anormalidades palpables y detectadas ya sea en mastografía o incluso en resonancia, evaluación de implantes mamarios y también evaluación de ganglios axilares. Como ves aquí, en las mujeres que tienen un tejido mamario denso, el ultrasonido puede detectar carcinomas que estén mastográficamente ocultos, desde 1,9 hasta 4,2 adicionales por cada 1000 mujeres examinadas. Esto sumado a los 2 a 8 que ya llevábamos. ¿Y cuáles son algunos datos que deberíamos buscar o debemos prestar más atención? Pérdida del hilo graso y de la vascularidad periférica. Incluso son más importantes
importantes que el tamaño de este no metastásica. Justamente aquí tenemos la diferencia, ¿no? Un quiste que hasta cierto punto es benigno, que está más o menos regular, que pues no tiene como alguna alteración, no se ven calcificaciones, está más o menos homogéneo. A diferencia del de acá, que está espiculado, está irregular y pues tiene muchos cambios en cuanto a la imagen. La resonancia magnética que estaban comentando ayer tiene indicaciones muy específicas, ¿no? Detección y caracterización de un cáncer mamario que previamente ya se evaluó por mastografía y por ultrasonido, valoración de los márgenes después de la decisión de un tumor primario, para valorar recurrencia local, 6 meses posterior al manejo quirúrgico y un año tras radioterapia, respuesta al tratamiento con quimioterapia neoadyuvante para la búsqueda de primario oculto o, en su defecto, tamizaje en pacientes con alto riesgo y que tengan una mama densa que, pues, nos digan que probablemente no vayamos a obtener un resultado importante por medio de la mastografía. Y aquí, pues, observa estas lesiones por medio de la resonancia de mama, en la cual pues sí observamos igual, que son nódulos, que son irregulares, que son espiculados. Estudios moleculares, realmente esos son los que nos recomienda el Consenso Mexicano y estas son las indicaciones. ¿Cuáles podrían ser o cuáles podríamos tener acceso nosotros? Por ejemplo, el PET se puede utilizar para estadificación, para el estudio temprano con sospecha de signos o síntomas de enfermedad metastásica, para monitorizar la respuesta a la terapia, recurrencia o para o como guía para tomar una biopsia. Y finalmente resultados indeterminados. Pero vean cómo, por ejemplo, no se recomienda como alternativa a la resonancia magnética, ni tampoco se recomienda en casos de multifocalidad o multicentricidad. Entonces, a pesar de que lo tenemos disponible en el centro médico, las indicaciones son específicas. Y pues estas son las que nosotros podríamos considerar al momento de solicitar un PET para búsqueda de cáncer de mama. En cuanto a la intervención guiada por imagen o cómo tiene que ser la biopsia o cuál debería ser la biopsia que debemos solicitar o deberíamos intentar obtener, ¿no? Entonces aquí el diagnóstico de certeza de malignidad exige la confirmación histológica previa al tratamiento definitivo y lo que nos recomiendan es con aguja de corte. Indicaciones de la biopsia, lesiones de sospecha categorizadas como BIRATS 4 y 5, que pueden ser por microcalcificaciones, nódulos, asimetría focal o asimetría en desarrollo o cambios en una lesión ya existente. En cuanto a los tipos de biopsia que tenemos acá, pueden ser por aguja fina en el caso de quistes o ganglios axilares, aguja de corte cuando sea una lesión sólida, corte por aspiración automático cuando sean calcificaciones sospechosas y esto es por esterotaxia, corte, aspiración automático en asimetría focal y distorsión de la arquitectura o un nódulo complejo por guía ecográfica y la biopsia quirúrgica pues prácticamente queda hasta el final. Esto va a ser solamente para lesiones que no pueden ser biopsiadas de manera percutánea. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente para cáncer de mama, afortunadamente puede ser incluso realizada en consultorio en la mayoría de los casos. Ya en caso de que el experto, ya sea el radiointervencionista o el cirujano oncólogo, decida que no es la mejor opción, bueno, decidirán otro tipo de abordaje, pero de instancia puede ser por aguja de corte. En cuanto a la inmunohistoquímica, pues igual, se considera positivo el receptor de estrógenos y de progesterona con un porcentaje del 1% de las células neoplásicas positivas. Y aquí tenemos la sobreexpresión del HER2 que revisábamos anteriormente. Positivo tres cruces si tiene una tensión de la membrana intensa y uniforme en más del 10% de las células neoplásicas. Y a partir de ahí, pues puede ir bajando. Esto pues igual es ya más en cuanto al abordaje por medio del médico oncólogo o el equipo de multidisciplinario de oncología, pero es bueno conocerlo. Indeterminado dos cruces, tinción de membrana completa y débil en más del 10% de las células neoplásicas, y negativo si no se identifica tinción o esta es débil o incompleta en al menos el 10% de las células neoplásicas. Esta edificación es por TNM, realmente es una edificación algo compleja, requiere de demasiadas cosas y cualquier guía nos va a referir que al final se recomienda el uso de plataformas electrónicas como la que están viendo acá, que es una app que está disponible en Play Store y Android, que realmente pues, nos ayuda a nosotros a poder categorizar correctamente a los pacientes. Este es el manual y realmente son aproximadamente 50 páginas de tablas como esta. Entonces, pues un poco útil para la práctica clínica al menos para nosotros. Al final, lo que nos podría apoyar es saber el estadio en el que estamos encontrando a la paciente, si es temprano, si es localizado o si ya es metastásico. Subtipos histológicos, pues ya lo estábamos viendo. Triple negativo, que tenga sobreexpresión de HER2 no luminal, que sea luminal B, HER2 positivo, luminal B, HER2 negativo y luminal A. Pero bueno, al final, pues esto únicamente son el tipo de alteraciones que podrían presentar
a nivel genético, pero pues esto se utiliza más para tratamiento y para pronóstico. La proliferación que pueden presentar este tipo de tumores, el grado de diferenciación o las alteraciones genéticas que podrían presentar ese tipo de tumores. Y a su vez, si ya tiene un estado histológico preinvasivo, como puede ser el carcinoma ductal in situ, o si es invasivo, ¿no? Nada más. O el carcinoma lobular, que es el que viene acá. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se pueden, cuál es el tratamiento a grandes rasgos de ese tipo de cáncer. O bueno, hasta acá. ¿Alguna duda antes de continuar? ¿No? Doctora, ¿algo que quisiera? Muy bien. Entonces, carcinoma ductal in situ se va a referir a la presencia de células epiteliales malignas que crecen dentro de los conductos mamarios, que no rebasen la membrana basal y se identifican únicamente por microscopía de luz. Aquí, el tratamiento más recomendado es la resección quirúrgica, que puede ser por cirugía conservadora, mastectomía total o incluso cirugía oncoplástica de mama. Todas estas pacientes requieren radioterapia, 40 Grays en 15 fracciones o 42,5 Grays en 16 fracciones. En cuanto a la mastectomía total, se recomienda en enfermedad multicéntrica cuando haya una relación mama-tumor desfavorable que no permita una adecuada reconstrucción, imposibilidad de conseguir márgenes negativos, que incluso puede ser por el mismo deseo de la paciente, o por la imposibilidad de administrar radioterapia, ya sea que la paciente no pueda acceder al servicio de salud con el servicio, o que se encuentre muy lejos o no pueda tener un seguimiento adecuado. Para la prevención, nos recomiendan tamoxifeno por 5 años en pacientes que se sometan a cirugía conservadora de mama y que tengan receptor hormonal positivo y también por 5 años. En cuanto al cáncer de mama temprano, que va a ser un estadio 0, 1 o 2A, igual se recomienda manejo quirúrgico con incisión completa del tumor primario y con margen negativo. Y también se debe complementar con radioterapia. En cuanto a la cirugía, puede ser conservadora o también mastectomía total. En el manejo conservador únicamente se recomienda cuando hay una relación mama-tumor favorable e incluso se puede recomendar en el caso del deseo de la paciente. La mastectomía también, en caso de que la paciente prefiera, sería como el primer criterio para decidir este tipo de tratamiento, pero también en enfermedad multicéntrica en posibilidad para márgenes libres. Claro, esto se evalúa con el equipo multidisciplinario, se valora el riesgo de recurrencia o de las comorbilidades que pudiera presentar la paciente por este tipo de intervenciones. Del lado derecho, pues tienen todos los tipos de abordaje que se pueden realizar. Realmente únicamente saber que hay muchas opciones en cuanto al tratamiento quirúrgico. No necesariamente todas las pacientes deben ser sometidas a mastectomía. Hablamos un poquito del ganglio centinela. ¿Qué nos dice el consenso mexicano? Que la evaluación axilar de enfermedad en una axila que es clínicamente negativa, o sea, por eso tiene la C minúscula y N cero, de que no hay al menos evidencia de metástasis a nódulos. La biopsia de ganglio centinela es el estándar para la estratificación quirúrgica y se recomienda una disección funcional. Como vemos aquí, en caso de ganglios negativos, únicamente se recomienda ganglio centinela. Si tenemos ganglios positivos o el ganglio centinela que va a ser a través de la administración de un contraste que puede ser azul, tiene algunas ocasiones, o hay algunos otros que también se han valorado, pues bueno, se recomienda ahora sí una cirugía post-neoadjuvancia, que ahora vamos a ver qué es eso, y finalmente disección de la axila. Y aquí vemos prácticamente cómo se realiza el trazado con este tipo de tecnología. Omitir una disección de axila en cirugía primaria, que la paciente se presente con T1 o T2, con ganglio centinela positivo para micrometástasis y que van a ser tratados con adyuvancia. Pacientes con tumores T1-2 que sean tratadas con cirugía conservadora y ganglio centinela, si el resultado es de uno o dos ganglios centinela positivos para macrometástasis y que también van a recibir tratamiento adyuvante con RT y tratamiento sistémico. Criterios de omisión de disección de la axila, doble técnica de mapeo o disección de ganglio marcado. Entonces, aquí tenemos los dos algoritmos que nos propone el consenso para este tipo de ganglios. En un paciente con ganglio clínicamente negativo, que sea CN0, puede ser mastectomía total, se realiza ganglio centinela. Si hay micrometástasis, o sea, de menos de 2 milímetros, se omite y únicamente se realiza linfadenectomía axilar. Si hay macrometástasis de más de 2 milímetros, hay que ver uno o dos ganglios positivos,
únicamente se omite la linfadenectomía axilar y se le da solo radioterapia, mientras que si son, en el caso de cirugía conservadora, nuevamente, ganglio centinela, uno a dos ganglios con metástasis, se realiza linfadenectomía axilar. Y, de tres o más ganglios con metástasis, se completa y se realiza linfadenectomía axilar. En cuanto al abordaje de la enfermedad ganglionar, nuevamente, ganglios positivos. Si ya desde el inicio tenemos un ganglio N1, se realiza ultrasonido para ganglios sospechosos. Y hay que valorar si se confirma metástasis en el ganglio axilar. En caso de que sí, se realiza linfadenectomía axilar y tratamiento sistémico neoadyuvante. En caso de que no, bueno, regresamos hacia este lado. ¿Ok? Y en caso de que tenga un N2 o N3, directamente tratamiento neoadyuvante, disección. En cuanto a la mastectomía bilateral, se recomienda para pacientes portadoras de mutación BRCA1 y 2, así como otras variantes de alto riesgo, como PLAB2 o riesgo moderado, como ATM y CHEK2, que son los factores de riesgo que veíamos del lado izquierdo en diapositivas previas. Y mastectomía reductora de riesgo contralateral, o sea, que a pesar de que se quitó una, se retire la otra también, pues mastectomía del lado sano en mujer con cáncer de mama unilateral. Para esto hay muchos modelos. Uno que nos recomienda es el modelo de Gail, el cual pues son una serie de preguntas que se realizan en una plataforma y directamente nos arroja el riesgo de este tipo de pacientes. Pero bueno, únicamente saber que existe y se tienen que utilizar este tipo de modelos para proponer un tratamiento que prolongue o que mejore la sobrevida de este tipo de pacientes. Mm. En cuanto al tratamiento adyuvante, ¿qué es este tipo de tratamiento o a qué se refieren cuando nos hablan de tratamiento adyuvante? Sus objetivos van a ser prolongar el periodo libre de enfermedad, reducir recurrencias locales y sistémicas y a su vez aumentar la sobrevida en general. ¿Cuándo se va a recomendar ese tipo de tratamiento? Cuando se encuentra un tumor de más de 1 centímetro con receptores hormonales positivos y que sea HER2 negativo. ¿Ok? Y aquí se le va a dar hormonoterapia y quimioterapia. Un tumor triple negativo de más de 5 milímetros con quimioterapia, tumor de más de 5 milímetros con sobreexpresión de HER2/neu, que aquí va a ser quimioterapia, trastuzumab y terapia hormonal, o confirma genómica en casos de que esté indicada y disponible. Aquí tenemos regiones de terapia sistémica adyuvante en cáncer de mama temprano, en un HER2 negativo, pues nada más conocer el esquema AC, doxorubicina ciclofosfamida, o doxorubicina ciclofosfamida en dosis densa, seguido de paclitaxel semanal. O puede ser el esquema TC, docetaxel, ciclofosfamida. Y pues ya los que vienen acá, ¿no? O la PARIF, en caso de mutaciones criminales BRCA1 y BRCA2, o capecitabina. En HER2 positivo, se recomienda Paclitaxel y Trastuzumab, o el mismo esquema, AC, doxorubicina, ciclofosfamida, y que continúe con Paclitaxel semanal. O el esquema THC, docetaxel, que es la T, carroplatino, que es la C, y Trastuzumab, que es de hormonoterapia. O Trastuzumab, pertuzumab. Y terapia hormonal adyuvante en el cáncer de mama, pues puede ser tamoxifeno, 5 a 10 años, y en las menopáusicas también se recomienda desde el diagnóstico, acompañado de inhibidor de la aromatasa más supresión ovárica de 5 a 10 años. Obviamente, analizando siempre el caso y los factores de riesgo, pues los medicamentos no están exentos de causar algunas alteraciones que pueden ser incluso daño al corazón o pueden precipitar signos o síntomas que pueden ser similar a la menopausia. Mm. Entonces, tiempo ideal para la adyuvancia con radioterapia, por ejemplo, pueden ser en cirugía sin quimioterapia antes de las 8 semanas, cuando se da quimioterapia neoadyuvante y cirugía antes de los 30 días, y cuando hay cirugía y quimioterapia adyuvante en los primeros 30 días posteriores al término de la quimioterapia y menos de 7 meses de cirugía. Hay muchas formas de la dosificación de cómo se tienen que dar esos esquemas de radioterapia. Realmente, pues nuestros compañeros ya lo sabrán el siguiente año, pero estas son las que se propone. 50 Grays fraccionada en 25 dosis, que sea de forma diaria. Y el tratamiento hormonal, pues lo mismo, tamoxifeno, 5 a 10 años, inhibidores de la aromatasa, 4,5 a 6,5 años, seguido de tamoxifeno hasta completar los 10 años. Igual, el tratamiento adyuvante, vemos aquí, modalidad terapéutica en pacientes con tumores considerados operables, aquellos de más de 2 centímetros que tengan ganglios positivos, que se encuentren en estadio 3 y en ciertos casos tumores en etapas 2A, 2B, T23, N0, M0 o T12, N1, M0. Este tratamiento neoadyuvante se recomienda en 6-8 ciclos de quimioterapia, pues
son las que, con lo que se busca una respuesta patológica completa. Y después de cada ciclo de quimioterapia, se debe valorar la respuesta clínica. Y también corroborar, en caso de enfermedad estable y o progresión, siempre hay que relacionar con imagen. A pesar de que la paciente refiere a signos y síntomas, nosotros debemos evidenciar efectivamente hay o no hay progresión de la enfermedad por imagen. ¿Cuáles son estos esquemas de quimioterapia? Tenemos DDAC, que son dosis densas de adramicina ciclofosfamida, o el mismo esquema, adramicina ciclofosfamida por el número de 3 a 4 ciclos seguidos de taxano por 3 a 4 ciclos. En el caso de HER2 positivo, igual adramicina ciclofosfamida, se agrega de taxano, trastuzumab y pertuzumab. O el TSHP, que es docetaxel, carboplatina, trastuzumab, pertuzumab. Y en tumores triple negativo, lo mismo. Dosis densas de adramicina ciclofosfamida y paclitaxel, perdón. En caso de cáncer metastásico o recurrente, nos indica el Consejo Mexicano que las metas del tratamiento son prolongar el intervalo libre de la progresión y la supervivencia global. A pesar de ser metastásico, todavía podemos ofrecerle algo a este tipo de pacientes. También se puede utilizar para paliar los síntomas relacionados con la enfermedad y para mantener una adecuada calidad de vida con un buen estado funcional. O sea, la quimioterapia no solo se busca con el objetivo de curar, también para brindarles una segunda oportunidad a esos pacientes de que al menos, pues, su vida no se vea tan afectada por el cáncer. Tenemos que considerar estas dos opciones, una recurrencia endocrina primaria y una recurrencia endocrina secundaria. En cuanto a la primaria, se refiere a los primeros 2 años de terapia endocrina adyuvante o progresión de la enfermedad, los primeros 6 meses desde la primera línea para la enfermedad metastásica, mientras que la secundaria, después de los 2 primeros años, con recurrencia después de 12 meses de haber completado una hormonoterapia adyuvante. En cuanto al tratamiento hormonal, se recomienda inhibidor de aromatasa o ribociclib con ablación o supresión ovárica. Esto incluso se recomienda como tratamiento de primera línea en pacientes premenopáusicas y es el mismo tratamiento, por lo tanto, para las pacientes posmenopáusicas. En el caso de cáncer de mama metastásico que tenga receptores hormonales positivos y un HER2 de un negativo, igual terapia endocrina más inhibidor de CDK4/6. En el cáncer de mama metastásico recurrente con receptor hormonal negativo, pero que sea HER2 positivo, se recomienda docetaxel o paclitaxel en combinación con doble bloqueo anti-HER2, que sea con trastuzumab y pertuzumab. Y en cáncer de mama metastásico triple negativo, antraciclina y taxano, que es lo que son prácticamente los esquemas que estábamos viendo previamente. Otros fármacos que se pueden utilizar, bevacizumab, astaxano, también se recomienda en pacientes triple negativo o aquellos con receptores hormonales positivos. Inmunoterapia, aquí tenemos pembrolizumab más quimioterapia, que puede ser el paclitaxel, nab-paclitaxel o gemcitabina más carboplatina en cáncer de mama triple negativo que expresen PDL1. También tenemos otros como son los inhibidores PARP, que pueden ser olaparib o talazoparib. Como tal, la duración de ese tipo de tratamientos no se ha definido por completo, pues al final, como decíamos en la definición, lo que se busca es aumentar la sobrevida de los pacientes y su calidad de vida. Por lo tanto, la quimioterapia, este, se busca incrementar el intervalo libre de la progresión, pero no busca estrictamente prolongar la supervivencia. Y este tipo de tratamientos se van a continuar hasta que la paciente pues, prácticamente resista la quimioterapia o directamente progrese la enfermedad, que es cuando ya no tendría indicación este tipo de fármacos. En cuanto a la resección de metástasis por cirugía, en cuanto a las hepáticas, realmente la supervivencia 5 años después de la resección quirúrgica de estas metástasis sí es válida cuando se acompaña de terapia sistémica, hace el 61% de los casos. En el caso de las metástasis pulmonares, cuando la paciente tiene morbilidad baja, o sea, tiene otras comorbilidades y son bajas o su estado funcional es adecuado, sí se puede realizar una resección de este tipo de metástasis ya sea por toracotomía o toracoscopía. Las cerebrales, creo que son las que más nos hemos enfrentado nosotros en el centro, se recomienda únicamente en lesiones únicas cuando miden menos de 5 centímetros. No hay metástasis extracraneales y con un adecuado estado funcional, que son varios de los pacientes que hemos visto este año en neurocirugía, las cuales justamente tenían cáncer de mama o tenían melanoma y se les ofrecía la resección para mejorar su calidad de vida. En el caso de radioterapia, también se puede, en el caso de metástasis cerebrales, cuando hay más de 5 lesiones, se realiza radioterapia a todo el encéfalo y la dosis es de 30 grays en 10 fracciones. El Consejo Mexicano no tiene postura respecto al uso o no de memantina, realmente pues, nos puede recomendar. Para el seguimiento, ¿cómo vamos a estar valorando a estos pacientes? El examen físico,
murales no se recomienda como seguimiento y todos los estudios de imagen, centellografía y enzimas hepáticas únicamente si hay sintomatología específica. Si no, no se recomienda ningún otro estudio como seguimiento. Después, el Consejo Mexicano nos habla de quizá otra cosa a la que nosotros podemos enfrentar, que ya hemos revisado en las clases de urgencias oncológicas, el manejo del dolor, el manejo de la disnea, pero incluso aquí también tiene su propio algoritmo. En el cáncer de mama, estadio clínico 4, ya sea recurrente o metastásico, hay que ver cuál va a ser su pronóstico de vida, si es mayor o menor a 6 meses. Si es mayor a 6 meses, primero hay que identificar ante qué tipo de dolor nos estamos enfrentando y el tratamiento de acuerdo a la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que aquí lo veíamos. Con la simple escala de EVA, decidiremos si es un dolor que va del 1 al 3, se pueden dar analgésicos no opioides, ANS o paracetamol, o incluso se puede acompañar de metamizol. Si es un dolor moderado, que por la escala de EVA va de 4 a 7, pues se pueden utilizar opioides débiles, tramadol, y se puede acompañar de codeína o tramadol con paracetamol. O, como ya habíamos visto en esa clase, se pueden utilizar opioides potentes, pero a dosis, digamos, bajas o incluso infraterapéuticas, si es que ya estamos en un EVA 7 que pues sabemos que va a progresar. Y para dolor severo, EVA 8 o hacia arriba, pues tenemos el primero en la lista es morfina. Nosotros, por la disponibilidad de la farmacia, solemos utilizar más buprenorfina, pero saber que se puede utilizar morfina, fentanilo, oxicodona o tapentadol, y siempre recordar que se pueden optimizar. Todo opioide se beneficia de agregar paracetamol antes de aumentar la dosis del mismo. Claro, si no hay contraindicación. Entonces, si tiene buena respuesta al tratamiento, revalorar en cada consulta médica y sin respuesta al tratamiento, considerar al especialista del dolor o cuidado paliativo. O sea que, incluso por consenso, nosotros médicos podemos dar el primer intento para tratar de controlar el dolor de nuestro paciente. Ya si nosotros no lo podemos controlar después de dosis elevadas de opioide y obviamente valorando los riesgos de este tipo de fármacos, ahora sí lo tendremos que derivar. Pero bueno, en caso de que tengamos un pronóstico de vida de semanas o incluso días, igual, se trata de acuerdo a la escala analgésica de la OMS. Ese es uno que nosotros veíamos mucho utilizar en medicina paliativa hace algunos años. Iniciar con morfina 5 miligramos vía oral cada 8 horas e incluso también hemos visto que los egresan con esta dosis, ahora que recuerdo. También esto no disminuir la dosis del opioide en función de hipotensión, bradinea o disminución del estado de conciencia. Incluso eso podría responder algunos de los temas que hemos tenido con el servicio de cuidados paliativos, o por qué si nosotros observamos que nuestro paciente tiene los efectos secundarios propios del tratamiento con opioides, ¿por qué no disminuyen la dosis o incluso cómo la titulan al alza? Es porque al final sabemos que ese tipo de pacientes ya van a fallecer. Lo único que estamos dando es confort. Quizá este tipo de confort sea el causante de que progrese su insuficiencia respiratoria, pero al final el pronóstico de nuestro paciente con o sin nosotros es el mismo, solamente es para tratar un síntoma que pues realmente le causa angustia al paciente y a su familia. También titular el analgésico opioide para brindar control adecuado del dolor. En caso de considerar retirar el opioide, también hay que saber que no se suspende de golpe. Se tiene que disminuir gradualmente del 25 al 50% cada 24 horas para evitar alguna crisis de dolor o directamente la abstinencia por el uso de este tipo de opioides. Evitar el uso de antagonistas de opioides como naloxona y considerar riesgo-beneficio de la disminución del nivel de conciencia para el control del dolor, que es también un problema que nos hemos enfrentado constantemente en el servicio. Incluso lo que hablábamos en la clase de tratamiento del dolor oncológico, a veces la ruta puede cambiar la efectividad de tratamiento. El el ser capaz de cambiar la vía de, por ejemplo, morfina de vía oral a subcutánea o intravenosa, aunque sea la misma dosis, realmente sí puede cambiar el manejo del dolor en el paciente. O que nos ha pasado a nosotros, el hacer ese switch de la infusión de buprenorfina al parche de forma adecuada, puede ser lo que le beneficie más al paciente para su tratamiento en casa, o incluso al cambiar esta ruta o combinar las dos rutas para mejorar su control del dolor. En cuanto a la disnea, primero, evaluar la intensidad del síntoma. Siempre considerar otras comorbilidades como la toxicidad por radio, quimioterapia, y tenemos dos tipos de tratamiento, no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, ¿qué nos recomiendan? Cosas tan sencillas como ventiladores en un ambiente fresco, manejar el estrés, porque quizá esa disnea es una crisis de ansiedad. Se pueden apoyar terapia de relajación o incluso de confort. Incluso aquí la guía nos habla de algunas cosas que ya pueden o no están muy bien estudiadas, pero han demostrado eficiencia. Algo tan sencillo como el contacto humano, como ver al paciente a los ojos, puede ser suficiente para calmar su ansiedad. También procedimientos terapéuticos únicamente para aliviar la sintomatología, a los cuales nosotros
sí nos hemos enfrentado, como puede ser paracentesis, toracocentesis, o bueno, ya por el servicio de cardiología, pericardiocentesis. Y siempre acompañado de soporte psicoemocional para el paciente y para la familia. Nunca hay que olvidarnos de ellos. Para el tratamiento farmacológico, oxígeno, en caso de que tengamos una hipoxia que sea sintomática. Uno dice que sea si no causa sintomatología, realmente no está recomendado en este tipo de tratamiento. No es basarnos únicamente en lo que observemos en el monitor, ni tampoco en la gasometría. De verdad, el paciente debe referir disnea para que nosotros consideremos el uso de oxígeno. También se recomiendan otros medicamentos de soporte, como broncodilatador, diurético, esteroide, antibióticos o incluso transfusión. Anticoagulación en el caso de tromboembolia. Y aquí nos dice, pacientes vírgenes opioide, el tratamiento para la disnea es con morfina, vía oral, 5 a 10 miligramos, cada 2 horas por razón necesaria, o incluso puede ser de 1 a 3 gramos intravenoso cada 2 horas por razón necesaria. O usted le puede dejar la infusión. También se pueden utilizar benzodiazepinas o diazepam o incluso midazolam. Aunque vean que la dosis sí es algo elevada. Si hay buena respuesta al tratamiento, pues nos quedamos acá. Incluso aquí ya se habla de que la disnea es un signo de mal pronóstico y a partir de este dato deberíamos hablar sobre el paciente en su pronóstico para que puedan discutir incluso ya un bien morir. O sea, este tipo de síntomas no se acaba con que nosotros demos un tratamiento. Ya estamos participando directamente en cómo va a fallecer ese paciente y parte de nuestro trabajo también es darles esa confort o satisfacción de que los últimos días de su vida pues no fueron una tragedia. O quizás sí, pero al final pues hacerles entender que era parte de un proceso natural. Finalmente, ¿qué otro trabajo tenemos nosotros? Dar información, concientizar a la población sobre este tipo de enfermedades, sobre su tamizaje, sobre su diagnóstico, su pronóstico y algunas opciones de tratamiento. ¿Qué nos dice incluso el consenso mexicano? Se requiere comunicación educativa para que la población en general reconozca los factores de riesgo. Ya vimos que tan solo la mastografía es una oportunidad para que la paciente se detecte en estado temprano y pueda vivir durante muchos años a pesar de tener un diagnóstico tan fatal como el cáncer. También la educación sobre el cáncer de mama se dirige a sensibilizar a las mujeres, pero no debe quedar ahí. También nosotros, varones, debemos ser conscientes del cáncer de mama. La prevención primaria y la detección oportuna es fundamental y el objetivo de todo esto es la inclusión de los líderes y actores clave en las comunidades. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, en el Centro Médico Nacional, pero ya lo han visto ustedes en el servicio social, ya lo hemos visto cuando rotamos en medicina familiar. Hay médicos que no tienen ni idea de qué es el cáncer de mama, no lo saben diagnosticar, no lo saben estadificar, no saben solicitar una mastografía. Algunos se atreven a decir que la mastografía no es útil. Ese es un problema de salud pública. Es nuestra misión también apoyar a que se pueda detectar esta enfermedad. E incluso nos dice la guía quiénes deben estar al frente de este tipo de cambio. Los maestros a través de las escuelas que se enseñe por medio de salud pública o se hagan campañas en las escuelas para que los niños directamente motiven a sus madres y a sus padres a que se realice tamizaje de cáncer de mama. A los gobernantes con campañas de salud pública y nosotros médicos nos dice incluso que algo tan sencillo como incluir la materia de oncología en el programa académico, que si ustedes se fijan hay universidades que no lo tienen, y también, por nuestra parte, nuestra participación en redes sociales. Hay muchas páginas que se dedican actualmente a hablar sobre cáncer, tanto para médicos como para la población general. Los más destacados están en Inglaterra y en Estados Unidos por su exposición, por el idioma quizá, y es un problema que realmente en español no hay mucha información sobre el cáncer de mama. Tenemos muchísimo sobre ejercicio, sobre wellness, sobre salud emocional, pero realmente este otro tipo de problema de salud pública está muy desperdiciado. No hay quien hable sobre esas situaciones o se habla muy esporádicamente en los días festivos del cáncer, pero nosotros que nos vamos a dedicar a ver a toda la población como médicos internistas, debemos ser conscientes y debemos entender que nuestra participación no solo es tratar, ya nos toca también educar a la población en general. Y listo, sería todo. Tiene que haber unos comentarios Por que favor, no doctora. podemos expresar. Estoy mandando ahorita a la doctora Escarella el documento de igual y hablaste de ese consenso mexicano. Ese es un documento que de verdad es maravilloso para médicos generales, para oncólogos, porque va de la A a la Z y es este documento que se actualiza todos los años. Y tenemos el privilegio del 20 de noviembre ser de los coordinadores principales. De hecho, el folleto último trae una foto de la doctora Erazo como ella fue de las primeras que convocaron este consenso.
Es un consenso que hacemos más de 100 oncólogos en toda la República de oncología médica, radioterapia, cirugía, paliativos, imagenología. Es un documento al día. De hecho, nos vamos a reunir ahora el 18 de enero nuevamente para actualizar. Es gratuito, es como decir, 20 tantas páginas y mucho de lo que sacó aquí lo pueden tener ahí, desde mastografías, epidemiología, todos los detalles. Pero ya siendo, mencionar algunos detalles que clase estuvo bastante buena, quizá nada más excelente un poquito en la parte de paliativos, que es aplicable a todos los tumores. En la parte de síndromes genéticos, sí mencionaste los genes más frecuentes, nada más 7% son asociados a cáncer de mama transmitido genéticamente, los más comunes, es, de ese 7% en la mitad son por BRCA1 y 2. Entonces, ya habrán tenido contacto con pacientes que son positivas para BRCA. Por ejemplo, es Angelina Jolie, que tuvo a su madre con cáncer de mama BRCA positivo, y ella es una mastectomía profiláctica bilateral, una ovarectomía, que no solamente es el riesgo para el mama, sino para ovario, para páncreas y para endometrio también. Entonces, eso es importante en cuanto a los síndromes genéticos. Hay otros síndromes genéticos como el Beni que tienen otro tipo de alteraciones y que esas poblaciones, cuando se identifica, se hace primero en la paciente que tiene cáncer de mama. Cuando se identifica la mutación, tiene dos implicaciones. Uno, para la paciente, porque hacen mastectomías profilácticas o vigilancias estrechas de un lado, y para la familia, porque está de alguna manera recomendado que se haga la determinación en hombres y en mujeres, de la determinación de BRCA. Recuerden que los hombres también tienen cáncer de mama. 1 de cada 100 cánceres de mama es en hombre. Sobre todo están asociados a esas mutaciones. De manera peculiar, estas poblaciones que tienen esas mutaciones son pacientes jóvenes, así que si ustedes ven las clásicas pacientes que están debutando a los 30 y tantos años con cáncer de mama, y tienen a la tía, a la hermana, a la mamá con cáncer de mama, son ahorita que tienen un síndrome genético. No echen en saco roto que se da en mujeres jóvenes. Tenemos 5 residentes que han pasado en los últimos 10 años con cáncer de mama. Entonces, el promedio de edad en este hospital es de 52 años. Pero tenemos muchísimas pacientes jóvenes con cáncer de mama. Entonces, piensen siempre en cáncer de mama, que es el cáncer número 1. Biológicamente, es importante establecer algunos comportamientos que ustedes pueden brincar en la clínica. Hablaste de la determinación de inmunohistoquímica, que son 3 marcadores básicamente los que tenemos una vez que se hace el diagnóstico. En inmunohistoquímica se mide el receptor estrógeno, el progesterona y HER2. Estas variaciones, que pueden ser unos positivos y otros negativos, de las subpoblaciones. Tenemos una subpoblación particular que se llama triple negativo, donde ninguna de estas inmunohistoquímica es positiva, y son pacientes, curiosamente, que tienen BRCA en el 50% de los casos, mutado. Son pacientes muy jóvenes, son pacientes que hacen metástasis en un gatito, que comienzan con un nódulo, dentro de 2 meses ya tienen metástasis pulmonares y demás. Así que sí es importante el inmunofenológico, como decimos, porque eso detona un comportamiento particular, biológico, un tratamiento que ya no nos vamos a meter en muchos detalles de tratamiento, y un seguimiento. Son pacientes que generalmente les seguimos de una manera mucho más estrecha, suelen recaer en los 2 primeros años cuando se sometieron a terapias curativas, hacen metástasis cerebrales con mucha frecuencia, entonces tienen una peculiaridad de vigilancia, de diagnóstico y de tratamiento. Lo mismo la población HER2. HER2 positivo, que se da en 1 de cada 5 pacientes, son tumores también sumamente agresivos, que como tenemos ya terapias muy útiles para ellos, tenemos anticuerpos monoclonales que se van combinando con la quimioterapia. Esos pacientes HER2 positivos, que biológicamente son muy agresivas, ahora viven más que las que son HER2 negativos. Viven más gracias al impacto que han tenido los anticuerpos. Pero eso también ha definido que biológicamente ahora están metástasis en otros sitios que es frecuente ver, por ejemplo, metástasis cerebrales. La mitad de las que son positivos van a ser metástasis cerebrales. Entonces también es algo particular. Si ustedes ven en la clínica una paciente joven con un tumor de rápido crecimiento o tienen ya un HER2 positivo por ahí, piensen siempre biológicamente que puede ser metástasis pulmonares y cerebrales de manera inmediata. En relación a las etapas, es muy complejo para ustedes las etapas. Creo que nada más, si guardan el concepto de si está localizada en una etapa temprana, me refiero a tumores de 1 o 2 centímetros que no se palpan ganglios, son pacientes que se pueden arrancar generalmente con cirugía.
y dependiendo del resultado del análisis de la pieza biológica, del inmunofenotipo y de si tiene ganglios o no, se determinan los tratamientos profilácticos. Aquí, la quimioterapia adyuvante se refiere al tratamiento de quimio una vez que se extirpó y no hay evidencia de enfermedad. Entonces, es una terapia profiláctica. El otro grupo son las enfermedades que están localizadas en la mama, pero que están muy avanzadas, tumores de 4 o 5 centímetros, ya con muchos ganglios, les denominamos localmente avanzadas. Todas esas arrancamos con quimioterapia para hacer un poco más chico el tumor y sobre todo para control de metástasis distantes, que frecuentemente ya las tienen cuando salen de esa etapa localmente avanzada. Entonces se da quimioterapia, dependiendo del inmunofenotipo, seleccionamos la quimioterapia, y en un segundo paso entra el cirujano para hacer el tipo de cirugía que sea conveniente. Hablas de cirugías conservadoras. Recuerden que la historia de la cirugía fue desde una mastectomía en donde le quitaban los pectorales y se les veían las costillas en los pobres pacientes, y todavía tenemos algunas sobrevivientes por ahí. Después se fue modificando a mastectomías radicales modificadas, en donde mantienen el pectoral y ya estéticamente se ve mucho mejor, y no impacta en el control local. Y ahora ya se van haciendo cirugías conservadoras, donde de una mama se puede quitar una porción, se quitan los ganglios, se reconstruye. Hasta el punto en donde tenemos ahora las cirugías oncoplásticas, que las hacen los cirujanos oncólogos. No nada más es como una gelatina cortar un cuadrito, sino hacen cortes diferentes para reconstruir la mama y hacer estéticamente posible una cirugía conservadora. Toda cirugía conservadora, toda, debe de acompañarse de radioterapia. Ese es algo mandatorio. Si no tienen chance de radioterapia, por costo, por no hay radio en donde estén, entonces se hace más que comienzan a hacer tumores pequeñitos. Hablas de ganglios centinela, el objetivo, el fundamento es el tratar de preservarle los ganglios axilares, porque las secuelas de una hepatitis que se da después, una secuela de edemas, es terrible. Los pacientes que tienen brazos gigantescos que no se les puede corregir con nada cuando se hacen disecciones axilares, a pesar de las mangas de compresión y demás. Y eso incluso puede terminar hasta en sarcomas, después de infartosarcomas, después de complicaciones. Eso ya no lo vemos. Se hacen ganglios centinelas para marcar los que pueden estar afectados, se quitan en el transoperatorio. Si son positivos, se justifica una disección axilar. Si no, se le deja sus ganglios. Otro tipo de parte de la radioterapia, pues ha ido también evolucionando, tiene sus secuelas también, pero al final cada vez se hacen cirugías, incluso con radioterapia intraoperatoria, porque los pacientes están dormidos, entra el aparato de radioterapia y se da con el intraveno tratamientos al tumor y eso evita que se tengan que exponer al fallo. De las vigilancias, nada más me faltó de las pacientes de alto riesgo. Ustedes tienen pacientes jóvenes con muchos brotes familiares de cáncer de mama. En ellas, antes de los 35 años, la mastografía no funciona porque está demasiado densa en la mama. En ellas está justificado dar un seguimiento con resonancia magnética. Entonces, la resonancia se hace particularmente como escrutinio en pacientes de alto riesgo. Biopsias. Sí mencionaste perfecto las biopsias que se tienen que hacer de corte. Y hago mucho hincapié porque a veces dicen, bueno, tenemos a la paciente, tiene un nódulo mamario, pues una vez una biopsia por aspiración para saber si es maligno. Eso nada más no dice si es maligno o es benigno. Lo que necesitamos es tejido para hacer inmunohistoquímica. Entonces, por eso se hacen las biopsias de corte. Y no las biopsias horribles que, perdón, a veces hacen los ginecólogos, de que le quitan el tumor y ya nos mandan al paciente. No se tiene que tocar el tumor. Se hacen biopsias con las pistolas de flujo, que son automáticas. Se obtienen los churritos y con eso se hace el inmunofenotipo. ¿Qué más? Mutaciones. Tenemos ya un montón de mutaciones. No solamente para hacer determinación de pacientes de alto riesgo con BRCA, sino en todas las plataformas genómicas que usamos. Se aplican para diagnóstico, se aplican ya que se estableció el diagnóstico, se opera la paciente. Por ejemplo, hacemos una prueba muy frecuente que se llama Oncotype. Es una prueba de 21 genes que están relacionados con alto riesgo de recaída. Por eso se llaman firmas genómicas. Por eso se saca una determinación del riesgo para saber si un tumor chiquito de 2 centímetros con ganglios negativos que antes no le dábamos nada, tiene un alto riesgo y sí le vamos a dar quimioterapia. Entonces, todas esas pruebas genómicas nos determinan si requiere o no requiere quimioterapia. Excepciones son los triple negativos y los HER2, que esos no se salvan de quimioterapia. Eso es porque el que son agresivos se tienen que dar. Tratamientos, conceptos de neoadjuvancia, ya les dije, oligometastásica. Tenemos muchas pacientes el día de hoy que
tienen enfermedad metastásica, pero tienen una metástasis del pulmón, tienen una metástasis del hígado, tienen una en el hueso y otra en el hígado, les denominamos oligometastásicas porque casi se parece a la enfermedad localizada porque tienen potencial curativo. Todas las metastásicas, un concepto general es que ya no son curables, son controlables por un periodo largo. Pero las oligometastásicas las transformamos casi en una población como las que tienen etapa más temprana porque se pueden clasificar metástasis, corresponden muy bien. De hecho, los anticuerpos monoclonales anti-HER2 tenemos varias líneas que se suman los anticuerpos al HER2, se suman con quimioterapia. Si funciona y progresa, tenemos otra línea y ahora ya tenemos los anticuerpos asociados a drogas. Si es el anticuerpo HER2, el mismo anticuerpo va a pegar una molécula de quimioterapia. Eso se llaman anticuerpos conjugados. Entonces, en una terapia HER2 va directamente al tumor, se pega al receptor, hace su acción del receptor con todo el efecto inmunológico antitumoral y el medicamento se mete dentro de la célula, se libera, mata esa célula y al exponerse al exterior tiene efectos sobre las células del cuerpo. Entonces, esta nueva era de los anticuerpos conjugados ha hecho una gran diferencia porque está permitiendo que tengamos sobrevividas de 6, 7 años en enfermedad metastásica. Tenemos aquí los anticuerpos conjugados que no los tienen ni me aseguro, son muy costosos, son terapias de 200,000 pesos por ciclo y cuesta rehabilitación son cada 3 semanas. Entonces, sí tenemos unos anticuerpos aquí. Inmunoterapia, que es una nueva era también padrísima, es al final ir a buscar, cuando se aplica un anti-PDL1 y anti-PD1, para buscar directamente los tumores que tienen esa expresión de PDL1 y generan todo un mecanismo de activación inmunológica. Entonces, matan al tumor de manera selectiva, pero tienen sus bemoles porque desencadenan un montón de reacciones inmunológicas, puede dar todos los autoinmunes, neumonitis, nefritis, pancreatitis, colitis, un montón de cosas que tener cuidado con ellos. Ya el mama cada vez tiene menos utilidad. Los hacemos de manera a veces muy especial, a veces con enfermedad avanzada, en donde hubo un marcador elevado al principio como seguimiento, pero no se sabe los marcadores serológicos. ¿Qué más? Creo que son de las cosas más relevantes que me saltaron de la exposición, pero bastante bien, ¿eh? Gracias, doctora. Okay. No sé si tengan alguna pregunta. No, doctora, gracias por acompañarnos. No, al contrario. Acuérdense nada más que es el cáncer número 1 de mujeres, van a tener alrededor de 8 o 10 pacientes diagnosticadas al día. Más bien que mueren al día. Entonces, pues cada 2 horas está un paciente en México. No ha cambiado esto. Ha cambiado nada más ideológicamente que hay cada vez más pacientes jóvenes. Y eso sí es muy gracioso porque tienen tumores súper avanzados. ¿No será que ya hay más métodos de diagnóstico que antes? ¿O se detectan, se revisan a más temprana edad? Sí estamos detectando, sí, por autoexploración y por mastografía en pacientes más jóvenes, que son las que más frecuentemente se hacen las mastografías, pero biológicamente a nivel mundial sí hay un switch hacia predominio de algunas variedades negativas que están sucediendo. ¿Y no está asociado a obesidad? Es uno de los cánceres que se asocia a obesidad, la obesidad en México y en el mundo. Correcto. La obesidad también es uno de los factores de riesgo. Sobre todo para los tumores hormonodependientes, los receptores hormonales positivos, son 2/3 partes de la población. Hay informaciones para también. Sí. Sí. Gracias.